Bueno, shalom hermanos, bienvenidos una vez más a un estudio de la Parashá, y esta es una bendición más que nos permite el Padre de seguir avanzando con nuestros estudios acerca de las porciones de la Escritura. Voy a tener que elevar un poquito más mi voz porque pasa que aquí instalaron lo que es un aire acondicionado y genera bastante ruido. Yo creo que ustedes lo escuchan como de fondo, como si fuera un pequeño motor encendido. Entonces voy a tener que estar elevando más mi voz para que podamos entendernos y podamos captarlo. A veces tengo ese problema de que hablo demasiado rápido las palabras y no se logra comprender o no se logra articular lo que estoy diciendo, vaya. Entonces voy a tratar de ser más pausado en la manera al momento de explicar los diferentes puntos que vamos a tratar en esta parashá, en la segunda parashá del libro de los números, Bemidbar, en el desierto. Y esta ocasión nos toca la parashá Nasó, que significa levanta o eleva. Esta parashá nosotros la vamos a encontrar en Números capítulo 4 verso 21 hasta el 7:89, y una haftará en el libro de los Jueces capítulo 13 del verso 2 al verso 25. Fíjense cómo en esta parashá nos comienza a hablar a nosotros y nos dice en el verso 22: haz también un censo de los hijos de Gerson por sus casas paternas según sus familias. En esta parte de la parashá, me voy a regresar porque no se ve. En esta parte de la porción de la escritura, nosotros estamos viendo cómo el Eterno le ordena a Moshe que tiene que hacer un censo específico sobre los levitas. O sea, ellos los tenían que contabilizar de una manera especial. Lo que nosotros vemos aquí ya nos comienza a hablar acerca de la familia de Gerson, pero ustedes pueden darse cuenta al leer todo Números capítulo 4 desde el verso 1 hasta el verso 20 que realmente se está contabilizando tanto a Merari como a Coat, que alrededor del tabernáculo estaba constituido, hacia el oriente estaba constituida la familia de Moisés, de Aarón y sus hijos, y en el contrario se encontraba Gerson, y en los colaterales se encontraban las familias de Merari y las familias de Coat. Cuando nosotros ya llegamos al verso número 22, que es el que acabo de leer ahorita, nos encontramos con el conteo de Gerson. ¿Por qué nos encontramos con él? Porque ya había pasado el conteo de Merari y el conteo de Coat, o sea, del norte y del sur, que es exactamente como está distribuido aquí en la pantalla, donde está apareciendo. ¿Okay? Entonces, en el verso 23 nos dice: los contarás desde los 30 años hasta los 50 de edad, todos los que se enlisten para cumplir el servicio. ¿Cuál servicio? El servicio del Mishkan, el servicio del tabernáculo, para hacer la obra en la tienda de reunión. Aquí hay algo importante a entender, y aparentemente es una contradicción a simple vista. Si este pasaje nosotros lo comparamos con Números capítulo 8:24, vamos a encontrar aparentemente una discrepancia o una pequeña problemática. Fíjense lo que dice Números 8:24: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Mientras la porción o el pasaje del 4:23 dice que de 30 años para arriba, Números 8:24 dice que de 25 años para arriba. O sea, prácticamente, por un lado se nos dice que de 30 años empezaban a servir, y otra parte nos está diciendo que de los 25 años en adelante. La realidad es que no hay ninguna contradicción en estos pasajes, no hay ningún problema en ellos. Lo que aquí sucede es que a los 25 años ellos ingresaban al estudio total de las actividades que tenían que llevar a cabo. Se considera, y lo describen algunos comentaristas de Torah, que a los 25 años de edad ellos entraban a estudiar de una manera mucho más profunda y mucho más seria la Torah. Como es sabido, toda persona en Israel, más en esos tiempos que estábamos hablando, los tiempos del Mishkan, ellos tenían un conocimiento generalizado de la Torah desde que estaban pequeños. Se les transmitía las misbah, los mandamientos, de una manera oral, de una manera explícita. Pero cuando tenían 25 años los levitas, ellos entraban en un conocimiento específico, 5 años profundos de estudiar Torah. Tal parece que, como pareciera ser
que cada año de 5 era para el estudio enfático de uno de los rollos de la Torá, de manera que ingresaban a los 25 años a su escuela de estudio para poder servir en el tabernáculo, y cumplidos los 30 años ya podían ejercer por completo o entrar de lleno, al servicio del Eterno en el tabernáculo de reunión. Versículo 47-48 de la Parashá nos dice: de 30 años en adelante hasta los 50, todo el que podía enlistarse para servir y hacer el trabajo de transportar la tienda de reunión fueron 8.580. Es decir, 8.580 personas en las que podían trabajar o ser enlistadas para el trabajo de mover todos los enseres y todas las piezas importantes dentro del tabernáculo, todo lo que tenía que ver con la adoración. De los 22.300 levitas que había en las tres familias, volvemos a hablar de la familia de Merari, de la familia de Coat y de la familia de Gerson. De esas tres familias se habían contabilizado en el censo total del capítulo 4 de Bemidbar de Números 22.300 personas capacitadas y enlistadas para el servicio del Mizcán, pero solamente iban a servir 8.580. O sea, esto equivale a un 38% de la población de los levitas. El resto pues era menor de 30 años o mayor de 50 años. Es decir, esto era una manera de servir al Eterno dentro de los rangos de los 30 hasta los 50 años. De 30 años para abajo no se podía. Si tenía 25 o 26 años, recibía el conocimiento necesario para que al cumplir los 30 años pudiera servir, hacer sus funciones dentro del tabernáculo. Pero si ya cumplía 50 años, entonces prácticamente entraba en la edad de Yobel, en la edad de jubileo, donde ya cesaba totalmente su ministerio y ya no iba a trabajar dentro de la obra del Mizcán. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Hay aspectos muy fundamentales o remes que podemos entender de la Torah, de esta parashá. Aquí aprendemos que la básica necesidad de ser tomado en cuenta, es decir, todos nosotros necesitamos ser tomados en cuenta en la obra del Eterno. Todos nosotros tenemos esa capacidad de poder servir en alguna funcionalidad dentro del Eterno. En ese tiempo era necesario que solamente fueran levitas, pero en este tiempo ahora que Yeshua es sumo sacerdote sobre nosotros, cada uno de nosotros puede servir al Eterno en diferentes facetas. Podemos servir de muchas maneras, de muchas formas. Entonces tenemos esa necesidad interior de ser tomados en cuenta para poder servir al Eterno en alguna función. La segunda necesidad es tener un llamado, un cargo específico para el servicio del Eterno. Cada uno debe de reconocer en su interior, hacer un trabajo de introspección, pensar, analizar cuál es mi funcionalidad dentro del cuerpo del Mesías. Que nosotros, dice la Escritura, que formamos parte de un cuerpo, el cuerpo del Mesías. ¿Cuál es mi función? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo llamado para dirigir las alabanzas en la Quejilá? ¿Seré yo llamado para ser diácono, servir a las mesas, servir a los hermanos? ¿Seré yo llamado para recibir la convicción de la hospitalidad? ¿Recibir algún emisario, algún maestro de Torah en mi casa y atenderlo? ¿Seré yo llamado para impulsar a otros con mis finanzas y que los demás sigan predicando y enseñando la Torah? Entonces cada uno de nosotros tiene que ver qué es lo que ha recibido del Eterno y cómo es que uno va a ser utilizado para la gloria de su nombre. El versículo 2 del capítulo 5 nos dice lo siguiente: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es impuro por causa de un muerto. Aquí tenemos que mirar y entender que el Eterno manda que echen del campamento a las personas que no cumplen con ciertos requisitos, sino que por lo contrario tienen ciertos problemas en su salud física, como supongamos el tzarat. El tzarat lo vimos en una parashá anterior y hablábamos que significa prácticamente lepra, pero que realmente está relacionado con una enfermedad que se arraiga directamente en el tejido de la piel, en la dermis. Pero estábamos estudiando nosotros en la parashá anterior que tzarat, que la lepra, no era una enfermedad que provenía nada más así porque sí, nada más porque la persona se había infectado o porque fuera un problema viral.
habíamos estudiado que el tzara tenía que era el resultado o la consecuencia del pecado. Y lo habíamos relacionado directamente con aquel leproso que se había acercado a Yeshua y que le había dicho: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua le respondió: quiero ser limpio. Aquel leproso nunca dijo a Yeshua: si tú quieres, puedes sanarme, como si el tzara o la lepra hubiese sido una enfermedad, sino que se expresa a Yeshua diciéndole: puedes limpiarme. ¿Qué es lo que puede limpiar el Hijo del Hombre más que el pecado? Entonces quiere decir que la lepra es el resultado del pecado, es el resultado de la transgresión. Por eso el Eterno ordena en su Torah que todo aquel que tiene zarat debe ser separado por completo del campamento de los hijos de Israel, porque en el campamento de los hijos de Israel estaba escrito y establecido que habitaron solamente en santidad. También tiene que separarse el que tiene sab. La palabra sab equivale al que tiene problema de enfermedad en su aparato reproductor, es decir, alguna enfermedad en su cuerpo físico, en sus genitales. También el que es inmundo por causa de muerte. Más adelante dice la Escritura: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricaren contra el Señor y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Esta es la Torah de la restitución o de remisión, es decir, de pagar el mal hecho según el mal ocasionado, o sea, pagar la infracción que se cometió, tratar de restituir acerca del agravio que se hizo. En esta porción no está diciendo, yo quiero aclarar aquí, no está diciendo que una persona tiene el poder, la potestad de perdonar los pecados de otro. Ahí tuve un problema en las redes sociales con una persona. Por respeto no voy a pronunciar el nombre. Quizás esté viendo este video y él sabe cuánto yo le amo, que ya no piense de esta manera en las escrituras. Y él me decía que en base a esta porción de la Torah, una persona podía perdonar el pecado de otro, pero realmente nosotros, siendo analíticos y siendo profundos en la Torah, podemos ver que este pasaje está diciendo que una persona puede perdonar el agravio de otra persona cuando la infracción, el hatá, el pecado, el error, tiene que ver directamente entre sí, entre ambos. Es decir, una persona, yo daño a una persona, la ofendo, le hago un agravio, entonces yo busco la manera de restituirle, de corregir mi infracción, de corregir mi falta, y aquella persona puede concederme el perdón, pero ese perdón está concedido en base al agravio o lo que yo le hice a esa persona. Sí, pero una tercera persona, alguien ajeno a nuestro problema, no puede venir y decir: os perdono a los dos, te perdono a ti y te perdono a ti, perdono vuestros pecados. Eso no se puede, no lo puede hacer una persona tercera. Este tipo de perdón y de restitución tiene que ver directamente entre las personas que están involucradas en el asunto, y se trata directamente de una profunda y analítica teshuvá, es decir, un verdadero cambio, una verdadera restitución. ¿Cómo sabemos que hay verdadera restitución? Bueno, permítame. Número 1, si no hay restitución del daño hecho, no hay arrepentimiento completo. No importa cuánto pague, no importa cuánto dé, no importa que pague los gastos médicos o que pague el 20% establecido en la Torah. Si no hay una restitución del daño del corazón, un arrepentimiento total, una teshuvá profunda, entonces no tiene sentido. Si no se podía restituir al prójimo, entonces ese 20% se entregaba al Kohanim. Es decir, si la persona a la cual se le debía de pagar la restitución, esa persona ya había muerto, entonces la porción equivalente se entregaba al sacerdote. Vean lo que dice Lucas 19, 8 al verso número 9. Dice: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado o alguno
se lo restituiré cuadruplicado. Y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. En esta porción de Lucas, estamos viendo cuando Zaqueo, aquel hombre que robaba, que defraudaba a las personas, cuando tuvo una conversación especial con Yeshua, le recibió en su casa y lo alimentó. Hubo un arrepentimiento, una teshuvá profunda de su corazón, y él da una expresión maravillosa que dice que de toda la gente que él ha defraudado, él le va a devolver a la gente y cuadruplicado. Es decir, él estaba pagando, estaba restituyendo, estaba cumpliendo lo que estaba escrito en la Torá. Estaba arrepentido con todo su corazón y estaba volviendo, estaba restituyendo la porción que la Torá ofrece. Por eso Yeshua dice en esa porción, en ese momento, he aquí la salvación ha llegado a esta casa. Porque la salvación consiste en que nos arrepintamos por completo cuando hemos ofendido al Eterno, cuando hemos ofendido al prójimo y cuando nos disponemos a restituir el daño hecho. Es decir, no se trata solamente de que pida perdón al Eterno por mi pecado o que le pida perdón a mi prójimo por lo que he hecho, sino que busque yo la manera de restituir ese mal, de corregir ese mal. Por eso se considera que hay 7 pasos para identificar una verdadera teshuvá, es decir, un verdadero arrepentimiento o una verdadera transformación, un profundo deseo de restitución. Primeramente, el reconocimiento de pecado. Hay que reconocer que estamos mal, hay que reconocer que algo no ha salido bien, que algo se ha hecho mal. Lo siguiente es un sentimiento de pesar. No solamente reconocer que se ha cometido un error, sino sentir dentro del nefesh, sentir dentro del alma que hemos hecho algo que es desagradable al Eterno, algo que quebranta su Torah. Lo tercero es hacer una confesión abierta a Elohim y a los hombres, declararle al Eterno audiblemente qué es lo que hemos hecho, lo que hemos cometido, y declarar nuestro pecado ante Él. Y si nuestro pecado tiene que ver en el grado que afectamos a un prójimo, ir con el prójimo y declararle nuestra confesión, declarar y reconocer que hemos fallado. El siguiente, el cuarto, es una petición de perdón. Pedirle al Eterno que nos perdone, que elimine por completo ese pecado, que tenga misericordia, que tenga rajem, clemencia de nosotros. Igualmente, si tiene correlación con un prójimo, pedirle que tenga perdón de nosotros para que estemos a gusto tanto y tranquilamente con nuestro prójimo y con el Eterno. Tiene que haber también una determinación de cambio. No solamente es aquí restituir, arrepentirse, sentir dolor, pero ¿qué pasa? ¿Volver a hacer lo mismo en el futuro? Claro que no, sino que tiene que haber una determinación para cambiar por completo. Así lo enseña Proverbios 28:13. Ahora, lo siguiente es restituir el daño, tratar, buscar la manera de restituir lo que hemos hecho, ese daño que hemos causado. Y el último, ser fiel en las pruebas que el Eterno envía para fortalecernos a nosotros si realmente estamos arrepentidos de todo nuestro corazón. Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, en el capítulo 5 de Bemidbar, los números, o en el desierto, que es como se le conoce, en el capítulo 5 aparece algo que se conoce como la ley de los celos. Y esto, o en todo el capítulo, prácticamente se la pasa hablando de la ley de los celos, que es algo que yo los invito a que ustedes estudien detenidamente, analíticamente. Aquí solamente es un comentario superficial de la Torá, de la Parashá, pero nos habla acerca de esta ley, que dice que la palabra hebrea que ha sido traducida como desviar es la palabra tiste, que viene de la raíz satá, que significa descarriarse o desviar. Y tiene relación cuando un hombre tiene esa inquietud si su esposa le ha sido infiel, se ha desviado, es decir, si ha cohabitado con otro varón, si ha estado en intimidad con otro hombre. Entonces dice la Torá que cuando el hombre tenía este tipo de sentir o de presentir que su mujer le era infiel, la llevaba entonces directamente con el sacerdote para una labor especial o una labor específica que viene en el versículo 15 al 17, que dice:
Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella el aceite, ni pondrá sobre ella el incienso, porque esto es una ofrenda de celo, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado, es decir, a la memoria el pecado cometido por la esposa. Y el sacerdote hará que ella se acerque y le descubrirá la cabeza delante de Elohim. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el tabernáculo. El agua que tenía que tomar el sacerdote para darle a probar a la mujer era el agua de un estanque especial preparado, que más adelante lo vamos a ver nosotros cuando veamos el tema de la vaca alazana, la vaca roja. Y entonces tomaba de esa agua, aquí tengo un vaso con agua, vean, tomaba un vaso con agua, el sumo sacerdote, y tomaba polvo del tabernáculo y lo echaba dentro y lo batía, lo movía. Pero dice la Torah una parte muy importante, dice que tenía que descubrirle la cabeza a la mujer. En la cultura bíblica, en el Israel del Eterno, es común que la mujer prácticamente siempre esté cubriendo su cabeza, mucho más delante de una autoridad espiritual, de un roé, de un rabí, pues vaya, de un kohanim, de un sacerdote, que la manera de cubrir su cabeza representa una manera de respeto, una manera de ser una mujer que está sometida a la Torah, que está bajo la voluntad del Eterno y que es una mujer sumisa a la mitzvah, al mandamiento. Entonces, cuando a una mujer se le descubre su cabeza, es una manera de mostrar su pena, de mostrar su vergüenza. Entonces el kohanim descubría la cabeza de la mujer y era una manera de desnudar su cabeza, en un remés sería desnudar sus pensamientos, desnudar su mentalidad, y en ese momento, a través de aquel ritual que se iba a llevar a cabo, se iba a dar a conocer si ella era realmente una mujer pura o si ella era una mujer que había cometido transgresión, que había ofendido a su marido. Eso hay un gran remés en esta porción de la Torah, porque aquí podemos ver nosotros que exactamente Israel, nuestro pueblo, llegó a ser como aquella mujer que nos describe el 5, 15, 17, que ofendió al Eterno. Israel llegó a acostarse con otros dioses paganos, con dioses de madera, llegó a fornicar en el sentido de la idolatría, y que en cierto momento Israel quedó completamente descubierta de su cabeza y fue dada a conocer su vergüenza por completo. Fue dada a conocer la vergüenza de Israel, su idolatría, su falta de fidelidad a Yahweh. Pero sin embargo encontramos aquí otro punto específico a tratar, es que dice la Torah que tenía que la mujer tomar de las aguas amargas, y entonces iba a ocurrir algo realmente drástico en su cuerpo. Si ella había ofendido a su marido, entonces su muslo se hincharía y caería. Sería algo vergonzoso, sería algo realmente una pena, una gran vergüenza. Y aquel trago amargo lo tenía que tomar la mujer. Pero sin embargo, haciendo un remedio, una comparación con la vida del Mesías, realmente nosotros no hemos tomado esa amargura que nos haría a nosotros pasar esa vileza, ese momento triste, ese momento de aflicción. Quien realmente tomó una copa amarga por nosotros, y no solamente su mundo se cayó, sino que también padeció y murió por nosotros, es nuestro Maestro Yeshua. Esta porción nos está revelando que Él toma nuestro lugar, es decir, Él decide tomar la copa amarga por nosotros, según lo relata el Birkat Hashá, y Él muere por causa de nosotros. Él paga el precio por su amada Israel. Él paga el precio por su amada y decide experimentar lo que nosotros realmente teníamos que vivir y el dolor que nosotros teníamos que experimentar. Y es curioso que aunque el capítulo número 5 nos habla acerca de lo vergonzoso que tenía que pasar el pueblo de Israel cuando fallara el Eterno, cuando quebrantáramos la Torah, hay un contraste grandísimo al colocarlo con el capítulo 6, que nos dice de la siguiente manera: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre y la mujer que se apartare, pronunciando un voto nazareno para dedicarse
al Eterno. Por una parte, el capítulo número 5 nos habla acerca del hombre que, o la mujer, mejor dicho, que voluntariamente peca y ofende al Eterno. Pero el capítulo 6 nos habla de el hombre o la mujer que voluntariamente quiere consagrarse al Eterno. La palabra nazariato o nazareo viene de la raíz hebrea que es nazir, significa alejarse, apartarse, abstenerse o consagrarse. Y esto se relaciona por completo, lo podemos correlacionar con la palabra kadosh, hacerse santo para el Eterno, consagrarse completamente para Él. ¿Qué contraste hay en este capítulo con el anterior? Pues como les estaba comentando, que en el anterior se habla de culpabilidad, se habla de pecado voluntario, se habla de una manera de que queda exhibido el pecado, queda revelado el pecado, queda manifiesto, como dice la palabra del Eterno, que todas las cosas son abiertas y desnudas delante de Él. Y acá en el capítulo 6 vemos corazones que se disponen a servir al Eterno. El nazariato es un sentir que Abba pone en el hombre. Es un deseo que el Padre pone en aquellos que deciden establecer un tiempo específico para buscar más la voluntad del Eterno y para acercarse más a la Torah. ¿Hubieron nazareos desde su nacimiento? Claro que sí. Vamos a ver ejemplos de ellos. Jueces 13:5. Pues ella aquí concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Nos está hablando de Sansón, que desde niño fue dedicado para el Eterno y que fue establecido que él sería nazariato. Por eso la unción recaía sobre que él conservara su cabello. No es que su cabello, sus rizos fueran fuertes o tuvieran poder, sino que había un pacto, un tratado de que allí, en el cumplimiento de esa voluntad de obedecer al Eterno, radicaba la unción de que él siempre estaría fuerte. Cuando él rompe el pacto, no lo rompe el Eterno, lo rompe él, el Espíritu del Eterno se aparta y es vencido por completo. Otro ejemplo es Samuel 1:11. E hizo voto y dijo: oh Yahweh de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a Yahweh por todos los días de su vida, y nunca pasará sobre su cabeza navaja. Nos está hablando aquí del profeta Samuel, cuando su madre Ana va y busca en oración al Eterno y le pide un hijo, y ella le dice que si se lo concede se lo va a dedicar y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Esto nos dice que Samuel desde su nacimiento él estaba dedicado para ser nazareo. También en Hechos capítulo 18 verso 18 en el Nuevo Testamento ya había también voto de nazariato, y para esto ya había muerto Yeshua, ya había resucitado, ya la Besorá, que es el Evangelio, estaba siendo predicado a los gentiles en Israel. Y vean lo que es este pasaje tan importante para quienes creen que los apóstoles no cumplían, no obedecían la Torah, ya que Yeshua se había ido del cielo. Dice Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. El único voto en la Torah que demanda que al final la persona se rape la cabeza y ofrezca un sacrificio, un cordero, es el voto del nazariato. O sea, quiere decir que Pablo, donde andaba ministrando en las ciudades y llevando el mensaje de Yeshua, él estaba cumpliendo un periodo, un tiempo de nazariato. El nazariato es voluntario. Abba lo pone en el corazón y la persona decide cuánto tiempo estará bajo este tratado de nazariato. Y Hechos 18:18 dice que Pablo estaba llevando a cabo un voto de nazariato. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos consideraban la Torah como vigente, que ellos no habían tomado la Torah y la habían tirado, no, sino que ellos habían tomado la Torah y se la habían puesto encima, la estaban llevando a cabo, la estaban obedeciendo. Hechos 21:23-27 también dice: hay entre nosotros 4 hombres, quiero detenerme aquí, que es cuando Pablo llega a Jerusalén, y los hermanos de Jerusalén, que eran judíos, que obedecían la Torah, que creían en Yeshua, le dicen estas palabras a Pablo: hay entre nosotros 4 varones que tienen obligación de cumplir voto, repito, tómalos contigo, Pablo, purifícate con ellos,
paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. Y dicen los siguientes pasajes que eso es exactamente lo que hace Pablo. Toma a las personas y entra al templo para cumplir todo lo establecido en la Torah. O sea, quiere decir que Pablo aquí va por segunda ocasión a cumplir un voto de nazareato de él y de 4 personas más. Y dice claramente que los hermanos dicen, para que vean que tú también andas conforme y ordenadamente guardando la Torah. O sea, él siempre estuvo guardando la Torah. Hay unos versículos en los escritos de Pablo que aparentemente dan a entender cómo si ya no hay que obedecer la Torah o como si ya no hay que seguir los mandamientos del Padre. Pero Pedro nos da una indicación bien importante y dice que los escritos de Pablo son difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque Pablo era un judío. Porque Pablo tenía un pensamiento como los fariseos, una perspectiva teológica como los fariseos. Él es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Entonces, para entender a Pablo, tenemos que entender el pensamiento bíblico de los tiempos de Pablo y entender el pensamiento hebraico de la Torah que los apóstoles tenían de ella. En Bamidbar, el número 6, verso 22-27 nos dice: Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles. Esta es la bendición sacerdotal que se le conoce como Birkat Kohanim, y dice de la siguiente manera: Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Antes de la Birkat, el Kohanim se tenía que lavar las manos, o el padre se tenía que lavar las manos. Es muy común bendecir a los hijos, bendecir la familia, el padre de familia, en una solemnidad, en Yom Shabbat, porque esta bendición la pronunciaba específicamente el varón de la casa, y en cuanto al asunto del Mizkan, del servicio sacerdotal, la pronunciaba el Kohanim, la pronunciaba el sacerdote directamente. Se tenía que levantar las manos para otorgar la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, y las personas inclinaban su cabeza, elevaban sus manos a la altura de los hombros de una manera de reverencia y a recibir la bendición. Esa es una bendición maravillosa, pero que tampoco no debe de ser pronunciada así a la ligera, nada más porque sí o porque estoy platicando y decirla. Tiene un sentido especial, tiene un sentido muy profundo. Es una bendición muy solemne y muy especial, y no debe de ser pronunciada simplemente así porque sí, a la ligera. Se puede pronunciar en un Shabbat, se puede pronunciar al momento de despedir la Kehilá, la asamblea, pero no nada más así porque tiene ganas de leerlo. La verdad, hay que tener mucho respeto por la Birkat Kohanim, que es la bendición que el Padre otorga para que sí seamos bendecidos nosotros. Dice el capítulo 7, del verso 1, 3 y parte del 5. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el Mizkan y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, entonces los principales de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: tómalo de ellos y serán para el servicio del Eterno. Aquí nos habla de varias cosas. La primera es que los príncipes dieron lo mejor que tenían para el Eterno. Ahora actualmente una persona que está al frente de un cargo, alguien que está enseñando Torah, alguien que está enseñando las Escrituras, tiene la responsabilidad de dar mucho más que los demás. De dar, si las demás personas dan un 100%, pues el que está al frente enseñando Torah debe dar un 120, un 150% más. O sea, tiene que ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad. Y la Torah dice que quien más recibe del Eterno, también se le demanda más. Entonces el Eterno nos da la virtud de compartir la Torah, de enseñarla a otros. También tenemos que dar más. ¿Dar más en qué? Dar más en Kedushá, en santidad. Dar más en Tefilá, en oración. Dar más en consagración. Dar más en adquirir el conocimiento necesario para transmitirlo a otro. Aquí dice que trajeron toda clase de ofrenda al Eterno y que Moshe la recibió. Sabía de dónde venía la ofrenda.
sabía los orígenes lícitos y sagrados porque era ofrenda de los príncipes, gente santificada. Pero nos podemos preguntar nosotros, ¿se puede recibir maser, diezmo, kohanim, ¿cómo puedo decirlo? Corbans, ofrendas de fondos ilícitos como el narcotráfico, la prostitución, el lavado de dinero? Claro que no, de estos fondos no. ¿Por qué no? Aunque muchos dicen, no, es que con la oración todo se santifica. Bueno, una cosa es que no sepamos realmente de dónde vienen los fondos. Oramos por las ofrendas y el Eterno se encarga de que se le dé el uso correcto. Pero cuando estamos conscientes de que es dinero mal habido, dinero sucio, dinero mal lavado, dinero con fondos ilícitos, no tenemos por qué aceptarlo, porque eso corrompe el campamento del Eterno, eso corrompe el campamento de Israel, eso perjudica nuestra vida espiritual y hasta viene a repercutir en lo material. Se recae sobre una maldición. ¿Por qué se recae sobre una maldición? Porque se está quebrantando la Torah, se está mezclando lo santo con lo profano. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se reciben fondos, donaciones. Si no sabemos de dónde vienen, pues hay que orar al Eterno. Él sabe todas las cosas Él sabe que no sabemos de dónde vienen. Pero si tenemos uso de razón y sabemos que un dinero viene de fondos ilícitos, con todo su corazón, rechácelo si realmente quiere agradar al Padre. El último versículo de esta parashá nos dice, verso 89, y cuando entraba Moshe en el tabernáculo de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Dos cosas muy importantes aquí para terminar nuestra parashá, este pequeño comentario. Moshe tenía total entrada al lugar santísimo, cosa que Aarón y los Kohanim no tenían. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía una relación profunda con el Eterno, que él tenía una relación especial y única. Él estaba viviendo una relación espiritual con Abba totalmente distinta a la gente de su tiempo. Él tenía un acceso total hasta el arca de la alianza, hasta la presencia del Eterno. Era una persona que dice la Torah que no había otro hombre bondadoso como Moshe, no había un hombre como él tan compasivo, no había un hombre como él tan equitativo, tan justo, que dice la Torah que a fin de cuentas él fue un hombre inigualable, no hubo otro como él. Por eso la Torah, Yeshua es con el único que puede compararse con Moshe. De hecho, Yeshua mismo, en sus expresiones, él mismo se asimila solamente con Moshe, ni con Elías, ni con Salomón, ni con David. Él solamente establece una conexión con Moshe. ¿Por qué? Por la santidad que había en el siervo del Eterno. Ahora, el lugar santísimo, el lugar Kadosh Kadoshim, es el sitio de encuentro especial con el Padre. Ahora nosotros podemos acercarnos directamente al trono que está en los cielos, al trono de gloria donde está el Padre sentado, donde Yeshua se encuentra a la derecha. Y dice la palabra del Eterno que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, de su misericordia. ¿Cómo nos acercamos nosotros? Nos acercamos a través de la sangre de Yeshua, a través de la sangre del pacto que Él estableció. Podemos nosotros ir directamente a su presencia, entrar así como entraba Moshe, tener comunión, tener intimidad por medio del Espíritu Eterno que Él ha derramado en nuestros corazones. Esta parashá Naso significa levanta, y a nosotros nos invita a que nos levantemos de donde estamos, de nuestra condición, de nuestro conformismo, de nuestra zona de confort, y que compartamos con los demás lo que hemos adquirido, este conocimiento de la Torah, este sentir, este regresar a la casa del Padre, esta reunificación de la casa de Israel. Tenemos que compartirla con nuestros amigos cristianos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con toda aquella persona, y aquel que es llamado por el Padre va a regresar a esta restauración de todas las cosas. Yo les deseo un bendecido Shabbat Shalom y espero verlos la próxima semana una más por aquí con la siguiente parashá. Que el Eterno los bendiga y nos vemos de aquí en 7 días más. Shabbat Shalom.